Profe, yo no la escucho, no sé si soy la única. Está muteada, tiene el micrófono apagado. A ver ahora. Ahora sí, sí. Ahora sí, bueno. ¿Hay alguien más con micrófono abierto? Sería bueno que lo apague. A ver. ¿Me dicen si ahora me escuchan y ven la pantalla? Se te oye y se te ve, Nancy. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, vamos esperando que lleguen los compañeros. ¿Cómo les ha ido en el parcial? A ver quién me escribe o me habla. ¿Cómo les fue en el parcial, chicos? Muy bien. Bueno, ahora hay que poner mucha volumen. Ah, 9, muy bien. Hay que poner mucho trabajo, porque lo que viene requiere de mucha práctica, mucha práctica. Lo que vamos a ver hoy es fundamental, que de hoy para el jueves que viene ustedes practiquen, porque aprender a derivar es básico. Ningún ejercicio del segundo parcial se va a poder hacer si no saben derivar. Bueno, yo acá les escribí la definición de derivada. Acá dice que si tenemos una función y tenemos y ahí puse x sub 0. Esto significa un numerito. X sub 0 es un numerito en el dominio de la función. Si tenemos una función y un numerito, repito que lo llamé x sub 0, si uno calcula este límite que está escrito en la pizarra, si uno calcula ese límite y ese límite les da por resultado un numerito, a ese numerito lo vamos a llamar la derivada. Y lo vamos a escribir así. Vamos a escribir f' en x sub 0. El resultado de ese límite se representa con ese símbolo. F' x0. Y esto se lee derivada de f evaluada en x sub 0. Esto es la derivada. A ver si puse un círculo muy grande. Vamos a sacar el círculo. Ahí está. Esto se lee derivada de la función f en ese numerito. Por supuesto que en el caso de que ese límite no dé un número, si ese límite, por ejemplo, no existe o da infinito, en ese caso vamos a decir que la función no es derivable en x igual a x sub 0, en ese numerito. Yo no quiero detenerme en esta definición. Ustedes después van a leer el material o ver los videos que hay en el campus o en recorridos, pero yo no quiero detenerme porque la verdad es que no la vamos a usar. Ahí les puse. Nosotros no vamos a trabajar con esta definición.
La escribo porque, bueno, uno tiene que saber de dónde viene todo lo que vamos a hacer. Pero nosotros, en lugar de usar esta definición que involucra el cálculo de un límite, y en algunos casos límites que no podemos hacer, vamos a usar el trabajo de otras personas que se ocuparon de, para las funciones más básicas, calcular todos estos límites en un punto cualquiera, en un punto genérico, en un X cualquiera, y guardaron toda esa información en tablitas, en tablas. Y además de esas tablas, hicieron reglas para derivar cuando la función no está en la tabla. Entonces, nosotros vamos a trabajar de esa manera. Nosotros vamos a agarrar la tabla donde nos dice quién es la derivada, y con la tabla y las propiedades vamos a hacer todos los ejercicios de la guía. Repito, por eso no me quedo colgada ahí. Y no estoy leyendo en detalle lo que dice esa definición, porque en principio lo único que ustedes tienen que reconocer es que cada vez que les aparecen un prima, es porque le están hablando de la derivada. Entonces, antes de mostrarles la tabla y las reglas, les voy a contar una de las interpretaciones que tiene la derivada. La derivada sirve para muchas cosas, pero en nuestra materia principalmente usamos la interpretación geométrica, o sea, ¿qué va a significar geométricamente la derivada? Entonces, vamos a esto que sí es interesante porque lo van a tener que usar. Entonces, nosotros tenemos una función que ahí está dibujada, una función cualquiera. Vamos a agarrar un punto, que lo voy a llamar x0, del dominio de la función. Un valor de x cualquiera. Por ejemplo, este. Ese valor del dominio define un punto en el gráfico de la función, porque ese x0 tiene asociado ese punto en el gráfico. Ustedes saben que podemos leer la coordenada y reemplazando el punto en la fórmula de la función. O sea que esto es la función evaluada en el punto x. Bueno, a ese punto lo voy a llamar punto P. No me vea. Y ese punto entonces tiene dos coordenadas. La primera, x0, y la segunda, el valor de la función en x0. Ese es el punto con el que voy a trabajar en este momento. Entonces, lo que vamos a considerar ahora es la recta que cumple con estas condiciones. Pasa por el punto P, es una recta que pasa por el punto P y que en un entorno del punto P se aproxima muy bien a la curva. Por ejemplo, una recta más o menos así. Esa recta, a ver si se ve, me quedó medio manchada. Esperen que la voy a hacer un poquito mejor. Ustedes mientras vayan pensando, tratando de entender de qué recta estoy hablando. Repito.
pasa por el punto P y está muy próxima a la curva. ¿Alguien sabe cómo se llama, en el caso de existir, por supuesto, una recta que cumple con estas condiciones? Está muy cerquita de la curva, casi que se confunde con la curva si yo miro un entorno del punto, no por allá, sino miro alrededor del punto P. ¿Alguien sabe cómo se llama esa recta? ¿No saben? Estoy leyendo, nadie me parece saber que sabe. Bueno, una recta que cumple con esas características se llama recta tangente. Acá pongo RT, y ahora les escribo acá abajo. RT es la recta tangente al gráfico de la función en el punto de abscisa x igual a x0. La recta tangente, sí, repito porque eso no lo voy a escribir, es la que mejor aproxima a la curva. Por ahí le pongo acá entre paréntesis. Mejor aproxima a la curva. Casi que se confunden. Incluso podrían llegar a ser iguales. Entonces nosotros vamos a trabajar con esas rectas y por supuesto la recta está asociada al punto. Por eso les escribí en el punto de abscisa x igual a x0. ¿Se acuerdan lo que era la abscisa, no? ¿Se acuerdan lo que era la abscisa? Porque esta palabra va a aparecer por todos lados. ¿Nadie se acuerda lo que era la abscisa? ¿Nadie se acuerda que era la abscisa de un punto? Bueno, la abscisa es la coordenada X. Esta es la abscisa. La coordenada X. La coordenada X. Entonces, a veces nos referimos al punto y a veces nos referimos a la abscisa. La guía habla mucho de la abscisa, por eso elegí escribirlo de esa manera. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nuestro tema nuevo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ustedes saben que las rectas tienen una pendiente y tienen una ordenada al origen. ¿No es cierto? Eso lo sabemos todos. O sea que la recta tangente va a tener un formato de recta. Va a ser I igual pendiente por X más B. Así va a ser la recta tangente. Bueno, se puede demostrar que en el caso de que la recta tangente sea una recta que tiene esta forma, la pendiente de la recta coincide con la derivada de la función evaluada en x sub c. Esta es la relación que tiene la derivada con la recta tangente. O sea, el resultado que nosotros vamos a usar y vamos a recordar es que la derivada en el punto es la pendiente de la recta tangente.
Eso, cuando aprendamos a derivar, nos va a permitir encontrar rectas tangentes, ¿no? En esta pizarra yo les estoy mostrando quién es la pendiente de la recta tangente. No les estoy escribiendo quién es B, porque B es algo que podemos deducir. Piensen ustedes que de la recta tangente tenemos el punto P. Entonces, ese punto P nos puede servir para encontrar quién va a ser la ordenada al origen. Esto es lo que vamos a usar. En un ratito lo vamos a estar usando en ejercicios. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Bueno, entonces les voy a mostrar, solo para que tengan idea, no porque lo vayamos a usar, les voy a mostrar acá 3 situaciones en las cuales no existe la derivada. 3 situaciones en las cuales no existe la derivada. Al principio yo les dije que a veces ese límite podía no ser un número. Bueno, acá están las 3 situaciones en las que pasa eso. Para que ustedes sepan nada más que cuando la función presenta algo así, que nosotros llamamos pico, porque es como un gráfico con una punta, ¿no? Algo puntiagudo, algo abrupto. En esos puntos no hay derivada. Tampoco hay derivada en ese punto que tiene la característica de que la recta tangente es vertical. Se puede trazar una recta tangente, pero queda vertical. Entonces, como queda vertical, no se puede expresar I igual mx más b. Entonces, en esos puntos tampoco. Y tampoco existe derivada cuando la función se corta. No sé si se acuerdan que a eso le decíamos que no era continua. No continua. Entonces, hay 3 situaciones en las cuales no hay derivada, pero no van a aparecer en nuestros ejercicios. Nuestras funciones en su dominio van a ser funciones que se dicen suaves. Son curvas así. Acá abajo dibujo. Curvas así. Suaves. Sin tener puntas, sin cortarse. No vamos a tener esos problemas, pero para que lo sepan. Bueno, acá volví a escribir prolijito lo que vamos a necesitar de recta tangente. Vamos a trabajar con la derivada, vamos a evaluar la derivada en el punto y vamos a tener la pendiente. Y lo que escribí al final está asociado con el punto. Ahora en el ejemplo lo van a ver, pero por ahora lo dejo ahí escrito y vamos a aprender a derivar. No vamos a perder, no es que perder tiempo, pero no nos vamos a detener en lo que ahora no vamos a estar usando. Acá está. Esto es la tabla de derivadas, la tabla básica de derivadas. Nosotros vamos a tener una función, ahora las vamos mirando, ahora las miramos entre todos, pero son funciones conocidas por ustedes. Sigue la tabla porque no me entró. Y
Y del otro lado, como les dije antes, alguien se ocupó de usar esa definición de la primera hoja y nos dice quién es la función derivada. Esto se llama función derivada. Sale de hacer muchos cálculos. Nosotros podemos usarla. Y se llama función porque fíjense que es para un X cualquiera. Después uno lo reemplaza o no de acuerdo a la necesidad. Entonces vamos a repasar qué hay en la tabla, así saben y encuentran con rapidez las cosas. En el primer renglón les puse una función constante. Esa acá es una constante, un número. Bueno, según la tabla, la derivada de un número es 0. ¿Sí? Si yo derivo un número, la derivada es 0. Segundo renglón. Una función lineal. Lineal. Bueno, según la tabla, la derivada de la función lineal es m, o sea, su pendiente. Su pendiente. Este es un caso particular. Un caso particular del anterior. Porque x es una función lineal. Solo que para que salga más rápido, porque a veces, mejor dicho, muchas veces tenemos que derivar x, bueno, la derivada de x es 1. La derivada de la variable x es 1 porque la pendiente es 1. Porque la pendiente es 1, eso es una x. Bueno, después le puse acá x cuadrado, que es una función que vamos a derivar un montón de veces. La derivada de la función x cuadrado es 2x. En el siguiente renglón, cualquier potencia de x, cualquier potencia. X al cubo, x a la quinta, x a la 8, x a la 3/4. La regla, la voy a marcar porque es una de las que más vamos a usar. La regla es esta. La potencia la pasamos adelante multiplicando, dejamos la x y le restamos 1 al exponente. Eso es la derivada de potencias de x, potencias de x. Caso particular, raíz de x. Es un caso particular porque la raíz de x es una potencia de x. Raíz de x es x elevado a ¿cuánto? Raíz de x es x elevado a... Un medio. ¿Cómo? Un medio. Un medio, exactamente, muy bien. Por eso digo que es un caso particular. Pero como también lo van a encontrar por todos lados, bueno, se los puse en la tabla. La que sigue también es un caso particular. Porque 1 sobre x es x elevado a la... -1. -1, muy bien. Pero la decidí poner en la tabla. Entonces, con esto les estoy diciendo que trabajar con potencias de x es algo que vamos a hacer mucho, mucho. Ahora, sigue la tabla al costado. Cuidado acá no confundirse.
Esta es la función exponencial. Exponencial, ¿eh? La x está en el exponente. Bueno, esta es la derivada que nadie se olvida, porque la derivada de e a la x es e a la x. Entonces nadie se olvida de eso. Después les puse la derivada de la función logaritmo. Logaritmo natural de x, esa es su derivada. 1 sobre x. Y después las dos trigonométricas. La derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada del coseno de x, cuidado que es menos seno de x. Esta es nuestra tabla básica. Lo primero que uno hace cuando quiere calcular una derivada es ver si su función está en la tabla. Entonces, vamos a los ejemplos que puse ahí al lado. A mí me dan esa función. Esperen que se me quede. Y yo quiero calcular f' de x. O sea, quiero calcular su derivada. Entonces, ¿qué hago? La miro y pienso si esa función está en la tabla. La tengo que reconocer. ¿Qué tipo de función es? ¿Función lineal? Es una lineal. Entonces, me acuerdo que está en la tabla. La tabla es algo que uno tiene que tener ahí al costado, continuamente. Por eso, cuando yo pase página, sería bueno que guarden esto ahora, de alguna manera. Como es lineal, vengo y digo, está en el segundo renglón de la tabla. Entonces, mi función f es esta, la derivada está del otro lado. O sea, la derivada es la pendiente. La derivada es 3. Listo, ya está. Por supuesto que no van a ser todas tan fáciles ni tan directas. Vamos a la G, al otro ejemplo. Yo quiero calcular G' de X. G'. Eso significa la función derivada de G. 1 sobre X al cubo. A ver si la encontramos en la tabla. ¿Está 1 sobre X al cubo en la tabla? Hay que mirar la columna de la función, ¿no? ¿Se ve en la tabla? No, profe, así como... No está, se ve. No se ve. Pero yo no les voy a poner algo a esta altura. No, pero es parecida. Bueno, Juli, claro, muchas veces no es idéntica, pero es parecida. El tema es no confundirse con parecida a quién, porque uno se podría equivocar de renglón. Como exactamente en la tabla no está, y estamos en el principio del tema, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Volvamos a mirar la función g y preguntémonos si esto no se puede escribir de otro modo. 1 sobre x al cubo no se puede reescribir, o sea, de otra manera. A ver, pensemos. Si 1 sobre x al cubo, que tiene una potencia de x, pero en el denominador, no se podrá escribir como x elevado a algo. A ver. 3. Menos un tercio. Exactamente, muy bien. 1 sobre x al cubo es lo mismo que x a la menos 3. Es lo mismo. Entonces,
Si la miro como x a la menos 3, la encuentro en la tabla. Acá hay que ser muy rápido a la hora de mirar a la función y darse cuenta de si esa función no es una potencia de x. Si yo me doy cuenta que es x a la menos 3, entra en ese círculo verde. X elevado a la menos 3. Acá, es así. Entonces ahora voy a copiar lo que dice del otro lado como derivada. Voy a bajar el menos 3 y a la x le vamos a poner menos 3 menos 1. Reemplacé porque en este momento n es menos 3. ¿Se ve cómo hice el reemplazo? Sí, se ve. ¿Sí? Como usé la regla. Si quieren, por supuesto, ahora pueden escribirlo así. Y cuando estén más cancheros, directamente van a escribir esto. Directamente, no van a escribir el primer renglón. Entonces, uno tiene una función, la quiere derivar, lo primero que hace es ver si está en la tabla. Lo segundo que hace es ver si no la puede escribir de otra manera. Porque por ahí la escribo, y cuando digo escribo de otra manera, me refiero principalmente a escribir como una potencia de x. Y si no avanzo con ninguna de esas dos cosas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí es cuando vienen las reglas de derivación, que también salen de usar la definición formal. Entonces yo ahora voy a pasar a las reglas de derivación. Repito, sería bueno que si en este momento pueden hacer una captura de pantalla o sacarle una foto a la pantalla para que entiendan lo que voy a escribir de ahora en adelante. Porque yo voy a usar la tabla sin volver a escribirla, ¿no? Bueno, entonces les muestro las reglas. Esperen, primero les puse un ejercicio de recta tangente. Vamos a hacer primero el ejercicio de recta tangente y después voy a hacer las reglas. Perdón, no me acordaba que lo había puesto atrás y prefiero no hacer tanto desorden. Después les cuento cómo trabajar con las reglas. Por ahora tenemos la tabla básica. Ahora vamos al ejercicio. Ejercicio súper básico. Básico en el sentido de que es básico en el segundo parcial. Anda por todos lados. Y es como el ejercicio 1, 3 y 5 de la guía. En el ejercicio 1 les dicen que usen la definición de derivada, pero acá, como verán, yo se los taché, porque cuando vayan a leer la información en el campus, van a ver que les dicen que no vamos a trabajar con la definición. Así que no vamos a usar la definición. Bueno, el ejercicio dice: dar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esa función en el punto de abscisa x sub 0 igual a 2. Vamos a buscar la ecuación de la recta tangente. Entonces, para este ejercicio, ¿sí?, es que tengo que acordarme lo que dije hace un ratito, que obviamente ustedes no se lo van a acordar, porque lo dije recién. Era esto, que la pendiente era la derivada evaluada en el punto. Eso es lo central.
En cada ejercicio de recta tangente yo me tengo que acordar de eso. Entonces, ¿cómo hago para construir la recta tangente? Necesito la derivada, porque la pendiente está relacionada con la derivada. Entonces, ¿qué hago primero? Esos son los pasitos que escribí por allá. Primero calculo la derivada. Calculo la derivada. En un X cualquiera. Si alguno de ustedes se copió la tabla de derivadas, va a poder decirme si la derivada estaba o no en la tabla. ¿Estaba en la tabla la derivada de esta función? Sí está. Sí está. Esto lo leo de la tabla. Según la tabla, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Eso dice la tabla. Esa es la función derivada. ¿Qué hago ahora? Segundo paso. Yo necesito la derivada evaluada en el punto, f' en el punto de tangencia. Entonces tengo que hacer f' evaluada en el punto que me diga el enunciado. El punto del que me habla el enunciado es el punto de abscisa x sub 0 igual a 2. Es decir, en 2. Evalúo en 2. Hago la cuenta. Y eso es la pendiente. Eso es la pendiente. Acá la vamos a ver. Acá tenemos la pendiente. Así se encuentra la pendiente de la recta tangente. Es muy fácil. Si uno sabe derivar, obvio. Entonces, calculo la derivada, la evalúo en el punto y ahí tengo la pendiente de la recta. Tercer paso. ¿Qué me falta? Me falta la ordenada al origen. Me falta la ordenada al origen. Entonces, ahora viene el momento de usar que el punto pertenece a la función y también a f. Acuérdense del dibujo que era algo así. Una f cualquiera, ¿eh? No estoy dibujando esto. Punto P, recta tangente. El punto tiene una coordenada en X. Si lo reemplazo en la recta tangente o si lo reemplazo en la función es lo mismo. Entonces podemos averiguar quién es el punto de tangencia. El punto tiene X igual a 2. ¿Cómo hago para averiguar la coordenada Y del punto de tangencia? Si el punto tiene X igual a 2, ¿cómo encuentro su coordenada Y? Lo reemplazas en la ecuación original. Exactamente, lo reemplazo en la función. Acá tengo que hacer la función evaluada en 2, como habíamos hecho hace un ratito, ¿no? Acá, esto es f en x0. Entonces, reemplazo en 2 y me da 1 medio, ¿no? Si reemplazo en 2 me da 1 medio. Reemplazo en la f. Entonces, este es el punto de tangencia. Lo voy a llamar así. El punto P, lo tienen anotado al principio, no se preocupen.
tiene el valor de abscisa que me dio el enunciado y la coordenada ahí la puedo buscar yo. Entonces, con el punto voy a poder armar la recta tangente. Con el punto voy a poder armar la recta tangente. A ver si me entra acá, me parece que... Bueno, borro el dibujito, total el dibujito es el mismo de antes y lo hacemos acá. Entonces, la recta tangente va a ser igual pendiente, que ya la conozco, por X más B. Así va a ser la recta tangente. Entonces, para encontrar la ordenada al origen, uso el punto de tangencia, porque el punto, repito, pertenece a la recta. Entonces reemplazamos la coordenada Y y la coordenada X. Ahí reemplacé el punto, el 2, 1/2, 2 para X, 1/2 para Y. Y de esa ecuación encuentro el valor de B. Hago este producto, que da menos 2/4, o sea, es un medio negativo, ¿no? Y lo paso para el otro lado sumando. Entonces me queda 1/2 más 1/2, y de ahí encontré quién es la ordenada al origen. Así que ya estoy en condiciones de escribir quién es la recta tangente. La recta tangente igual pendiente menos 1/4, ordenada al origen 1. Así se hacen los ejercicios de recta tangente, de encontrar la recta. Les pido por favor que repasen los pasos, a ver si me quieren hacer alguna pregunta, porque esto lo van a hacer, muchas veces lo van a tener que hacer. A ver, ¿se entendieron los pasos a seguir, chicos? ¿Entendieron? ¿Se entendieron el resto? A ver. ¿Sí? Tres pasitos. 3 pasitos. Derivada. Con tabla o reglas, que ahora sí vamos a ver. Reemplazo en el punto donde voy a buscar la recta tangente. Tengo la pendiente. Me construyo el punto de tangencia, si es que no me lo dieron, y lo reemplazo para obtener la ordenada al origen. Bueno, entonces, como les decía antes, esta función estaba en la tabla. Tuve la suerte de que estaba en la tabla. Les debía contar qué pasa cuando no. Entonces, ahora sí, están las reglas de derivación. Acá tenemos las reglas de derivación. Repito, yo ya me fijé que la función no estaba en la tabla, ya vi que no la puedo escribir de otra manera. Entonces, lo primero que van a hacer es separar en términos. A la función que les dan, si no está en la tabla, la separan en términos. ¿Por qué? La primer propiedad que tenemos, o la primera relación que tenemos, es esta que está acá. Que dice, entre corchetes, si tenemos una suma o resta de dos funciones y todo lo queremos derivar, fíjense que el prima está puesto afuera del corchete,
todo eso se quiere derivar, por suerte se puede derivar la primera función, derivar la segunda función y sumar o restar. Digo por suerte porque es lo que todos queremos hacer. Si la función es una cosa larga y todos queremos derivar por pedacitos. Bueno, esos pedacitos, que son los términos, eso sí se puede hacer. Por eso separen en términos de número. Ahora, cada término, de vuelta, cada término, si no está en la tabla, si no se puede escribir mejor, bueno, hay que ver qué formato tiene. Y tenemos 4 posibles. Acá les puse 4 posibles. El primero, si ustedes tienen un número multiplicando una función. Un número multiplicando una función. Y a todo eso lo quieren derivar. Todo junto. Bueno, la regla dice, el número se deja y solamente se deriva la función. El número se deja como está. Los números multiplicando no se tocan, se dejan igualitos. A veces tenemos una multiplicación, fíjense lo marcada que les puse las multiplicaciones para que no metan la pata. A veces tenemos una multiplicación, pero las dos son funciones y dependen de x. F de x, g de x. Los dos casos son productos, pero la diferencia es que en uno teníamos un número, ahora no. Bueno, la regla es toda esta cosa larga. Ojo. Lamentablemente, la regla dice, deriva la primera función y multiplica por la otra, más dejo la primera función y multiplico por la derivada de la otra. Esa es la regla del producto, que después de usarla un montón se la van a aprender, no se preocupen. ¿Qué pasa cuando en lugar de producto tenemos una división? Una función arriba y una función abajo. Una arriba y una abajo. Y queremos derivar todo eso, todo eso. Bueno, la regla es mucho más espantosa, como verán. Sean cuidadosos. La regla dice, derivo la de arriba y la de abajo no. Derivo la de arriba, la de abajo no. Menos, atención ahí, dejo la de arriba, derivo la de abajo, y todo eso, la función que estaba abajo, la elevo al cuadrado. Esa es la regla para derivar divisiones. No inventen nada. Uno ve una división y tiene que usar esto. Tiene que usar esto. Ahora ya vamos a hacer ejemplos, ya vamos a hacer ejemplos. Pero les muestro todas las reglas que vamos a necesitar. Y por último, cuando lo que tenemos es una composición de funciones. No sé si se acuerdan lo que era composición. Era una función dentro de otra función. Dentro de otra función. Atención ahí, por eso les marqué los por fuerte. Acá no hay un producto en el último renglón. Es una composición. Esta función está adentro de F. Adentro de F. Bueno, la regla de derivación
se llama regla de la cadena y consiste en derivar la función que está fuera de la composición, pero la que estaba dentro dejarla, y después multiplicar por la derivada de la función de adentro. Esta es la regla de la cadena, que es la que más les cuesta aplicar. De todas, es la que más les cuesta. ¿Por qué? Porque a veces no ven la composición. A veces no ven la composición. No se dan cuenta, primero, que es una composición. No la reconocen como tal. Y segundo, porque si la reconocen, no saben qué hay que derivar primero. Pero bueno, ahora vamos a hacer los ejemplos y lo vamos a ir marcando. Lo vamos a ir marcando. Esta hoja también, necesito que la tengan bien a mano, bien a mano. Para empezar a hacer ejemplos, para empezar a hacer ejemplos. ¿Cómo la regla de la composición, o sea, la regla de la cadena, les cuesta mucho? Habrá gente que no necesite lo que les voy a mostrar ahora, pero otros sí. Yo armé una tabla de derivadas para las composiciones, pura y exclusivamente para las composiciones. Entonces se las muestro, ahí está. En el caso de que tengamos una función adentro, ¿adentro de quién? De una función básica, directamente les apliqué la regla de la cadena, directamente. Una función elevada a la n, la derivé con cadena. O sea, derivé primero la función de afuera y después multipliqué por la derivada de adentro. Y así con todas las básicas. Si ustedes comparan esta tabla con la primera, esto se parece a x a la n. Solo que en lugar de x está g. Esto se parece a raíz de x. Pero en lugar de x está la función g. Y así siguiendo. Esto se parece a e a la x. Esto se parece al logaritmo de x. Esto se parece al seno de x. Y esto se parece al coseno de x. Se parecen. ¿Por qué? Porque todas en el lugar de la x tienen a la función que yo llamé g. Entonces son composiciones. Por eso van a ver que tienen la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Y así sigue. Así que algún alumno la va a pensar y la va a armar sola. O sea, va a pensar quién es la composición y va a derivar solo de afuera hacia adentro. Y al que le cuesta mucho va a tratar de ver si su función no se parece a alguna de las que está acá. Esto lo borro porque en realidad no es lo que hay que acordarse. Ustedes, repito, el que le cuesta mucho va a mirar no solo la tabla básica, sino va a mirar también esta, que ya tiene incorporada la regla de la cadena. Esto lo hice para agilizar un poco el tema del cálculo de derivadas. Bueno, y ahora sí, a derivar. Ahora a derivar. No sé si tienen todas las cosas adelante como para ayudarme, pero bueno. Entonces, a ver.
me dan esta función. Larga. En la tabla no hay nada largo. Así que ya sé que solo con la tabla no me la voy a arreglar. Lo primero que hago, separo en términos. Lo primero que hago. Y para calcular la derivada, derivo cada término, cada uno de los términos. Y en cada término me fijo si está en la tabla o si tengo que usar alguna regla. A ver, ¿qué puedo hacer con ese 5 por x cuadrado, no? 5 por x cuadrado, dice ahí. ¿Qué podríamos hacer? Eso es una multiplicación. ¿Sí? Ahí les marqué el por. Eso es una multiplicación. ¿Se puede separar el 5 y solo trabajar el x al cuadrado? Muy bien, Sofía. Como es una multiplicación, pero el 5 es número, el 5 se queda y solamente derivo x cuadrado. X cuadrado está en mi tabla básica. La derivada de x cuadrado en la tabla básica 2x. ¿qué es? 2x. 2x, dijo alguien. Sí. 2x. Ahí está la derivada del primer término. Acá usé, repito, el 5 queda porque es constante, esto es usando una propiedad, pero la derivada de x cuadrado la leo en la tabla. Ya lo derivé. Más. Segundo término. Raíz de x. La 1 raíz de sobre... x, claro, la pusimos en la tabla. Está en la tabla básica. Entonces copio. Listo. La derivada es esto. La derivada es eso. Estoy reemplazando cada término por su derivada. Menos. Y ahora el tercer término. 1 sobre 3 sería. Ay, esa es la trampa. Ahí es donde puse la trampa. No caigan en la trampa. Hay alguien que está mirando que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Sí? Esa es la derivada del logaritmo de x. Pero yo acá, ¿tengo alguna x? En el tercer término. No, profe, ¿Hay tenés un x? 3. ¿Cómo? Tenés un 3, no X. No tengo x. Esto es un número. Esto es un número. Por más que diga logaritmo, es un número. El logaritmo de 3 es un número. O sea, una constante, porque no tiene x. Entonces están mirando el renglón equivocado de la tabla básica. La derivada de un número Entonces es 0. es 0. Exactamente. Ahí les hice trampa, porque yo sabía que iba a pasar esto, pero lo puse a propósito, ¿no? A propósito para que estén atentos. ¿Mm? Esto es un número. La derivada ¿Cómo saldría de 0? es 0. ¿Cómo? Ah, ok. Sí, puse 0, Sofía. Esa es la derivada. Esa es la derivada. ¿Se entendió el primer ejemplo? Y dejo Sí. eso que me quedó ahí tirado, ¿eh? Yo estoy aprendiendo a derivar. Derivo y fin de la historia. Aunque quede feíto, largo, no me importa. Vamos a la segunda. Todo eso, aunque yo todavía no me haya aprendido la tabla, todo eso así grandote, no está en la tabla. Tiene un solo término. Profe, una consulta. Sí.
Ni siquiera el 5 por 2 se resuelve o... Si querés resolverlo, sí. Ajá, Sabina me estás hablando, ¿no? exacto. Si vos querés resolverlo, lo podés resolver. ¿Sí? Si querés resolverlo, si querés hacer la suma, todo lo que ustedes quieran hacer después, lo pueden hacer. Mi objetivo hoy es que derivemos. Y no quiero hacer nada más porque no quiero que se confundan con algo que muchas veces los alumnos preguntan. ¿Cuándo se termina de derivar? Ya se terminó de derivar. Ya está. Todo lo que quieras hacer viene por cuenta propia. La derivada ya está hecha. Apliqué las reglas, Gracias. la tabla, listo. Bueno, la segunda les decía que tiene un solo término. Un solo término. ¿Mm? Entonces tengo que ver qué voy a hacer ahí. Mírenla bien. Dice x por raíz quinta de x al cuadrado sobre 4. Cuando uno mira todo eso, puede ser que diga, acá tenemos una división, acá tenemos una multiplicación. La x que está en la raíz no podría hacerse x sobre 2/5. X a la 2/5. A la 2/5. Sí, sí, sí. Muy bien. Acá su compañera me está diciendo algo muy útil. Lo que ella me está diciendo es, antes de derivar, fíjate que esto se puede escribir mejor. Eso es lo que me está diciendo y es una de las cosas que yo les había aconsejado. Traten de ver, antes de aplicar muchas reglas, porque por ahí la cosa era más fácil. Miren esto, antes de derivar, reescribimos. Ella me dice, la X no me dijo nada, pero me dijo que la raíz quinta de X al cuadrado es X elevado a la 2/5. Eso es algo que todos ustedes tienen que saber y que vamos a usar mucho en esta parte de la materia. ¿Se acuerdan, no? Que si tienen X elevado a una fracción, esto era lo mismo que esta raíz. ¿Se acuerdan de eso? Esa es una definición. ¿Mm? Es una definición. Por supuesto que X o P o Q tienen que cumplir con determinadas características, pero no importa. La definición que nosotros vamos a usar siempre que se pueda significa que yo a una raíz la puedo escribir como una potencia de X. Y eso es súper útil, porque esto lo sé derivar. Esto lo sé derivar. Por eso es útil. Pero Entonces, ahí también se puede multiplicar las x, ¿no? Antes de bien, derivar. muy bien. No la cortamos ahí, porque acá todavía se puede escribir mejor. Ella me dice, esa cuenta de ahí arriba se puede hacer, porque tenés potencias de X. No sé si se acuerdan, pero cuando había la misma base, las potencias se suman cuando hay un producto. O sea que acá me queda esto. Propiedades de potencia de igual base. X a la n por X a la m. ¿Se acuerdan de esto? Esto van a tener que usar. Entonces, y acá pongo un pasito más, a ver si esto es lo mismo. Hago la cuenta, por supuesto. A ver, ¿se fijan si es lo mismo? Miren lo que hice con ese 4, ¿no? Lo escribí así. ¿Es lo mismo poner dividido 4 que multiplicado un cuarto?
Sí. Sí. Bueno, yo lo que elegí fue cómo correr al número, separar al número. Y ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué. Entonces la función, en vez de mirarla así como estaba al principio, que era una cosa grande con multiplicación y con división, la voy a mirar así. Son iguales. La ventaja es que la derivada es re fácil. Si la miro como al final. Si la miro como está escrita al final, tengo un cuarto constante multiplicando. Por eso lo escribí de esa manera. La constante multiplicando no se toca. Y se deriva la función, pero es x a la n. Es x a la n. Entonces, baja la potencia y la x queda elevada a 7/5 menos 1. Profe, si dejé dividiendo 4, igual estaría bien. Sí, pero si vos, ¿cómo pones y qué regla usás para derivar, Sofía? No, o sea, antes de sacar el 4 y hacer un cuarto por x a la 7/5, Sí, solo la parte de arriba la derivo. perfecto. Y dejás el 4 abajo dividiendo. Sí. Sí, es lo mismo. Es lo Ok. mismo. Yo lo escribo así porque me parece que así se ve mejor cómo estoy usando la propiedad. Pero en el fondo tenés razón, da lo mismo. Bueno, acá hice la cuenta, porque es una cuenta nomás, y esto quedó a las 2 filas. Ahí está la derivada. No se olviden de estos ejemplos, porque a veces trabajan de más. Quiero decir, usan reglas que eran innecesarias y que los terminan complicando mucho. Lo terminan complicando mucho. Acuérdense de este ejemplo cuando hagan el ejercicio 2F. De la práctica 5, el 2F es parecido. Es parecido, no es idéntico, pero es parecido. La idea es la misma. Primero escribir bien a la función y después derivar. Primero escribo bien, después derivo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, pasemos a otro ejemplo entonces. Ya las cosas van creciendo, van creciendo. Esperen, voy a sacar este porque es mucho junto. Vamos, no más. Por ahora. Me dan esta función para derivar. Me dan esta función para derivar. La miro la tabla básica, esto está en la tabla básica. La separo en términos, tiene un solo término, pero es un término muy grande, muy grande. Entonces, obviamente que esto corresponde usar alguna de las reglas. Yo tengo que mirar cómo está armado. Tengo que mirar esencialmente si esto es una multiplicación de funciones. Tengo que mirar si es una división de funciones. O tengo que mirar si es una composición de funciones. Eso esencialmente para ver cuál es la regla aplicada. Cuando yo les pregunto cuál de estas tres situaciones estamos, está claro que un producto es algo por algo.
Una división es algo sobre algo. Y una composición, bueno, ahí es más difícil de escribir. Pero bueno, cuando no es una ni la otra, es como que no queda mucha opción. ¿Qué regla deberíamos aplicar, chicos? La de división, profe. La de Una división. división. Una división. Claramente tenemos una cosa arriba, que es una función, obvio, y tenemos una función abajo. Entonces yo voy a copiar la regla de la división, porque ustedes seguro no se la acuerdan. La derivada, la regla era así. Era, derivo la función de arriba, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, y todo esto sobre la función de abajo elevada al cuadrado. Esa es la regla. Esa es la regla. Apliqué la regla, pero cuidado, porque todavía no hice esta derivada ni esta derivada. Yo dije, tengo que derivar, pero todavía no lo hice. Entonces, aplico la regla que corresponda y después, donde me quedaron los primas, hago las derivadas. Y lo reemplazo en ese lugar. Esas derivadas, bueno, pueden ser largas o no. Algunos alumnos las harán aparte, otros las van a hacer todas juntas. Bueno, eso tiene que ver con práctica. Así que, como Profe, no son... Sí, perdón, sí, Sofía. no entiendo bien por qué en esta división se hace esta regla de derivación y no otra. Que no hay otra para la derivada de una división. Cuando No, vos pero es que tenés- en el pasado, cuando había una fracción, derivábamos cada término. ¿En cuál pasado? A ver. En el ejercicio de arriba, o sea, había una fracción. Pero Sí. la diferencia, y por eso yo elegí separar en un cuarto. La diferencia, fíjense, acá está el motivo por el cual yo no me quedé acá. Yo no me quedé con esto. Porque si yo me quedaba con esa escritura, iba a usar la regla de la división. Entonces, para evitar la regla, lo que hice fue correr en un cuarto. Correr. Podía hacerlo porque era constante. Cuando es constante, puedo correr el problema, digamos, y transformarlo en un producto fácil de derivar. Cosa que no puedo hacer ahora. La diferencia importante entre este y el que vamos a hacer ahora es que el 4 de la división es un número. Entonces, claro. En vez de dividido 4, puse por un cuarto. Y no lo miré como división, lo miré como producto, uno constante y el otro función. En cambio acá, no puedo hacer eso, Sofía, porque tengo X abajo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, les decía yo, creo que por ahí nos sale, sin ir a hacer cálculos auxiliares. Vamos a ver. Concéntrense en el primer amarillo que tienen en la pizarra. E a la X más 2 es lo que yo quiero derivar.
Eso es una suma. Significa que tengo que derivar cada lado. Entonces pongo paréntesis. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la X. E a la x. Esta es Más la cero. derivada. La de 2 es 0. Más 0. Perfecto. Y ahí no pongo el prima. Atención, porque yo ya derivé. Entonces ya no está más el símbolo que me indica que tengo que derivar. Yo repito, ya derivé. Copio. Copio. Hasta que me encuentro el segundo amarillo. Y tengo que derivar ahí adentro. Entonces lo leo. Ahí tengo 5 por seno de x. No tengo suma, tengo un producto. 5 por seno de x. Queda ¿Cuál es la derivada de 5 por por seno coseno. de x? 5 por coseno. Muy bien, Elías. Elías me dice, el 5 es una constante. Déjala. Y deriva el seno de x, que está en la tabla básica. La derivada del seno de x, coseno de x. Y no pongo el prima. ¿Por qué? Porque ya derivé. Ya derivé. Profe, ahí se daría lo mismo si yo fuese a la tabla de derivación y iría toda la regla de la multiplicación. Si lo hago Y un sí. cálculo aparte, Sí, sirve. Sabina, sí. Y todo esto no nos olvidemos, porque esto, no hay que hacer nada con lo que está abajo, No hay que hacer nada con lo que está abajo, solo que no hay que olvidarse de escribirlo. Lo de abajo no lo toquen nunca. Consejo, no lo toquen nunca. ¿Mm? Esta cosa es la derivada de la función. Profe, yo tengo una ¿Entendió? duda. Elías, ¿me ibas a hablar? Sí, tengo una duda, profe. Bueno, muy bien. Sí, Pasemos al que sigue. A ver qué puse atrás. Ups. Acá me estoy zafando. profe, Sí, no sé si me escuchó, tengo una duda. sí, Elías. Yo quería saber qué pasaría si en vez de seno fuese menos seno. Bueno, ¿qué pasaría si vos querés derivar menos seno de x? Si vos quisieras derivar esto. Menos seno de x es lo mismo que menos 1 por seno de x. Por lo tanto, si lo querés derivar, el menos 1 es una constante multiplicando, entonces el menos 1 lo dejás y la derivada del seno de x es el coseno de x. El menos adelante de una función es un menos 1 multiplicando. Así que si querés, Elías, en general lo podemos escribir. Si vos tenés menos una función cualquiera, ese menos lo interpreto como un menos 1, entonces me va a quedar menos 1 por la derivada de esa función. Decime si te contesté, Elías. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a este. A ver. Horrible, ¿eh? Una cosa enorme. Un solo término. Cada uno, para uno mismo, lo lee. ¿Qué dice ahí? Lo lee, porque al leerlo uno entiende cuáles son las operaciones y elige correctamente las reglas. Cada uno lo lee y el que se anima abre el micrófono y lo lee.
Nadie se anima a leer. Logaritmo natural de X por coseno de X. Hermoso. Espero que todos la hayan escuchado. Logaritmo natural de, ella dijo, logaritmo natural de X por coseno de X. Esto es medio una burrada escrito así, pero no importa. Porque acá sí me está haciendo entender qué reglas tengo que usar. Logaritmo de, ¿sí? Logaritmo de todo esto. Entonces, si yo voy a mi tabla básica, encuentro que el logaritmo de X se deriva así. Pero no alcanza la tabla básica, porque es el logaritmo de otra cosa. Profe, ¿tenemos que usar la tabla de composiciones? Exactamente, tengo que mirar la tabla de composiciones, porque es el logaritmo de otra cosa. No es el logaritmo de X, es el logaritmo de todo eso que está ahí. De hecho, está encerrado entre paréntesis, ¿no? Por si tengo alguna duda. Entonces, la tabla decía que era así. 1 sobre g de x por g' de x. Yo tengo que darme cuenta de que estoy en esta situación. Eso es lo que tengo que reconocer. Que mi función tiene esa forma. Entonces, aplico la regla. Así. Digo, bueno, f' de x va a ser, miro la tabla, chicos, acá, copio lo que dice la tabla. Dice 1 sobre la función que estaba ahí adentro, la función g. Bueno, lo que estaba dentro del paréntesis, o sea, x por coseno de x. Acá tengo que poner a la g. Y a eso por la derivada de la función g. O sea, la derivada de esto. La derivada de Acá esto. sería con la regla de multiplicación. Sí, tranquilas, tenés razón, pero despacito. Primero yo veo que eso corresponde a una composición. Copio lo que dice la tabla. Copio lo que dice la tabla. Fíjense que dice lo que dice la tabla. Ahora, igual que hace un ratito, todavía no hice esto. Todavía no hice eso. Dice, derivalo de adentro, pero yo todavía no lo derivé. Entonces hay una compañera de ustedes que me dice, cuando vayas a hacer eso, acordate que ahí adentro tenés un producto. Acá está el por. Alguien dijo por. Ahí hay un producto. Entonces, para calcular esa derivada, voy a tener que usar la regla del producto. Primero díganme si ven bien este renglón. Quiero decir, si lo relacionan bien con la tabla. Si puse lo mismo. ¿Está bien o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Y ahora entonces vayamos al otro paso, que es derivar esto. Tengo que sacar ese prima. Entonces me queda. Copio. Esto lo copio. Porque me tengo que concentrar en la derivada que falta. Y acá viene la regla del producto. Que la regla del producto es larguita, así que la voy a poner entre un corchete, porque esto multiplica a la regla del producto. Bueno, la regla del producto era así. Era el primero
derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la regla del producto. Repito, la puse entre corchetes porque si no voy a asociar mal. Y escribí lo que dice la regla. Dice, deriva el primero y el segundo no. Después al revés. ¿Terminé de derivar? No, profe, todavía no. No, porque todavía acá tengo unos primas. Todavía no hice esto. Transformé una cosa en otra, pero todavía no terminé. Así que un pasito más. Acá apretadito. Esto lo copio como está. Cuando ustedes estén cancheros, no van a escribir todos los pasos. Van a ir salteando. Derivado de X. Yo creo que estaba en la primer tabla, ¿no? Sí, profe, es 1. ¿Cuánto daba? 1. No le puse el prima, porque ya lo derivé. La derivada de X es 1. Listo, ya derivé. Sigo copiando. Coseno de X, derivado. Coseno de X, derivado. Menos seno. También está en la tabla. ¿Cuánto es? Menos seno de X. Menos seno de X. Lo pongo entre paréntesis, porque si no, puedo llegar a perder las cosas. Sin el prima, porque ya derivé. Fin de la derivada. No queda nada más para derivar. No queda nada más para derivar. Ustedes tienen que tener las tablas con las reglas a mano y ponerse a practicar derivadas. ¿Qué va a pasar? Van a dudar de si le hicieron bien o si le hicieron mal. Si van a buscar un resuelto, un ejercicio resuelto, por ahí no escribieron a la derivada de la misma manera que la escribieron ustedes. Entonces, no están seguros de si está bien o si está mal. Así que para el jueves próximo, yo voy a empezar la clase, ya les aviso cómo, pidiéndoles a ustedes la derivada que quieren hacer. ¿Para qué? Para que puedan chequear si están derivando bien. Así que de acá al jueves ustedes tienen que practicar las derivadas para que el jueves me digan, mira Nancy, a mí no me salió la 2M o a mí no me salió la 4I. Hay que practicar, si no, no van a poder preguntar, que es la única manera de asegurarse si aprendieron o no las reglas. Bueno, ejercicio. Otra vez en escena. ¿Quién está otra vez en escena? La recta tangente. Yo no voy a hacer un montón de ejercicios de derivada, porque no tiene sentido que los haga yo. Por ahí después hago alguno más, pero no tiene sentido que lo haga yo. Por eso, el jueves, por favor, entren al aula virtual preparados a preguntar. Cada uno tiene que tener una derivada que quiera preguntar. Bueno, dar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esa función en el punto de abscisa x sub 0 igual a 1. Entonces, ¿quién se acuerda cuáles eran los pasos para encontrar la ecuación de la recta tangente? Hay que calcular la derivada
evaluándola Vamos de a la uno. abscisa. Muy bien, muy bien. Pero vamos primero a derivar. Vamos primero a derivar. Miren la función. La función es raíz de x cuadrado más 3. Dije raíz de x cuadrado más 3. ¿No? La raíz abarca todo eso. La raíz abarca a todo x cuadrado más 3. Para el que tiene alguna duda, la raíz se termina acá. Yo tengo que derivar eso. Sería Eso tiene un como solo la regla término. de la cadena. Claro, tengo que usar regla de la cadena, porque es la raíz de otra función. Otra función. No es la raíz de x. No es la raíz de x, es la raíz de una función g. Entonces, voy a mi tabla de cadena y la tabla decía que la raíz de una función g se deriva así. Esta era lo que decía la tabla. Yo tengo que darme cuenta de que tengo que usar esa regla. Entonces me queda, esperen que agarre el azul. ¿Quién es para mí G en este momento? X cuadrado más 3. Exactamente, lo que está adentro, que yo lo vengo pintando así como de celeste. Lo de adentro, la derivada de lo de adentro. Entonces reemplazo. Me queda 1 sobre 2 raíz, y ahí adentro pongo la función g, por, y acá va la derivada de la función g. La derivada de la función g. El ejercicio de recta tangente, los pasos van a ser los mismos de antes. Lo que se me puede complicar es la derivada. ¿Ya está derivado? No, profe. No, todavía no. Entonces, termino con ese prima, lo saco de ahí. A ver, si alguien me puede decir cuál es la derivada de x cuadrado más 3. 2x. 2x, muy bien. Porque la derivada de 3 es 0. Entonces me queda 2x sin el prima, porque ya derivé. Ahí está f' de x. Ahora le hago caso a Sofía. ¿Qué me decía Sofía? Que después, ¿qué hago con la derivada? Evaluarla con la abscisa. Claro, con la abscisa del punto que me dé el enunciado. Que en este caso, el punto de estudio es 1. Es 1. Entonces evalúo en 1. Reemplazo por 1. Y hago la cuenta. Arriba la cuenta me da 2, abajo me da 2 por la raíz de 4. Arriba hice el producto, ¿no? 1 por 2 por 1. Y abajo me quedó solo esto. Esto en realidad es así. Que simplificado, cosa que podía haber hecho hace rato, pero bueno, no elegí hacerlo. Me dio 1 medio. F' en 1 me dio 1 medio. ¿Y eso qué es? ¿Para qué lo hice? Esa es la coordenada ahí. ¿Pero esto qué representa de la recta tangente? M. Muy bien. Esto es M. Atención, que esto lo hacemos para tener M. Tercer paso.
el punto de tangencia no me lo dan en el enunciado, solo me dicen quién es la abscisa. Ustedes van a ver que en la guía, en el primer ejercicio, como es el primero, les dan el punto. Pero ya en el 3 o en el 5, el punto lo tienen que armar ustedes. Bueno, no hay ningún problema armar el punto. El punto de tangencia, estamos en 1 y habíamos dicho, y espero que se acuerden, que para encontrar la coordenada I, ¿qué había que hacer? Reemplazar 1 en f de x. Muy bien. Hago F en 1. F en 1. Hago la cuenta. Y en este caso me da 2. Ese es el punto de tangencia que voy a usar para armar la recta. El punto 1, 2. Entonces, lo pongo acá con otro color, así se ve. Tenemos la forma de la recta igual m por x más b. El m ya está, por eso lo reemplacé. Y ahora reemplazo con el punto. No hacer lío, ¿no? La y vale 2 y la x vale 1. Hago la cuenta, 1/2, 2, el 1/2 pasa restando, 2 menos 1/2, eso da 3/2. Ahí está la ordenada al origen. Y para que no se pierdan, no paso de página, les pongo acá arriba de todo la respuesta. Si paso de página se van a perder. La recta tangente, ¿quién me la canta? Es f de x igual a 1/2 No voy de a x. usar el nombre f, Sofía, porque el nombre f lo usé acá. Entonces no quiero usar f, porque se me puede hacer un lío. Y es igual. Y igual 1/2 de x más 3/2. 1/2 de x más 3/2. Perfecto. Igualito. Igualito al anterior. ¿Con qué? Con una derivada un poco más complicada. Con una derivada un poquito más complicada. Bueno, entonces yo agarré la práctica para ver con qué se van a encontrar ustedes en la práctica 5. Como ya les anticipé, el ejercicio 1, el 3 y el 5 son ejercicios igualitos al que hice recién. Son de recta tangente. Siguen el modelo de recién y excepto por el cálculo de la derivada, no deberían tener problema. Los ejercicios que sin duda ustedes tienen que hacer para aprender a derivar son el 2 y el 4. Y esto es lo que voy a querer que me pregunten la próxima. Entonces yo voy a agarrar uno bien feo para cerrar con ese la clase de hoy. A ver cuál puedo agarrar bien feo. Bueno, tampoco voy a agarrar el peor de todos. El peor de todos se los voy a dejar a ustedes. Voy a hacer una observación acá. Ahora que estoy mirando la línea. Por ejemplo, el 4F, no, perdón, el 4E, que no es difícil, pero
No sé si entienden la escritura. Entonces, por eso voy a hacer una observación. En el 4e aparece esta función, que yo no sé si la vieron alguna vez. Ni siquiera me animo a decirles lean, porque por ahí no la saben leer. Esto se lee coseno cuadrado de x. ¿Qué significa ese cuadrado ahí? Esto, atención, que tiene que ver con notación. Es una manera abreviada de escribir esto. En vez de poner coseno de x todo al cuadrado, se usa escribirlo así, como está en el ejercicio. Esto se usa también para el seno, obviamente. Eso significa, o mejor dicho, eso lo escribimos así. Y también para el logaritmo. O sea, son la misma cosa. Son formas abreviadas de escribir. Para uno eso es importante porque si no lo sabe, ¿qué puso ahí? Voz de X por voz de Y. Cos de X. Ay, no te entiendo, Juli, lo que escribiste. Coseno por coseno. Ok, Juli, lo que me dice ella, muy bien, es que el coseno cuadrado de X es el coseno de X por el coseno de X. Sí, Juli, es eso. Ahora, les decía que yo quiero o necesito que ustedes sepan qué es esto, que dice lo mismo, para elegir la regla correcta de derivación. Para elegir la regla correcta. Yo puedo hacer lo que dijo Juli y decir esto es coseno de X por coseno de X y derivar como si fuese un producto, o puedo ver que esto es una composición. A ver, no sé si tienen la tabla de composición, pero en uno de los renglones teníamos esto. Una función elevada a una potencia. Eso lo puedo usar acá. Puedo usar eso. La regla era esta. N, g de x elevado a la n-1 por g' x. Entonces, esto queda así. Si yo relaciono la función que tengo con esto, bueno, baja el 2, la función de adentro del corchete quedaría elevada a la 1, este es un 1, 2 menos 1, 1, por, y ahora va la derivada de la función de adentro, que la voy a escribir por primera vez directamente. ¿Cuál es la derivada de la función de adentro? Directamente. Menos seno de X. Exactamente. Acá no puse ningún prima porque lo hice directamente. Derivé. Primero, la potencia, que está bien afuera. Baja el 2 y se transforma en un 1. Y ahora derivé lo de adentro, que como era fácil, directamente puse el resultado. Entonces, cuando tengan o coseno elevado a una potencia, o seno o logaritmo elevado a una potencia, no se olviden de este ejemplo.
porque esa potencia significa todo elevado. Todo elevado. Esto es notación. Notación. Tengan en cuenta eso en alguno de los ejercicios o en alguno de los ítems que hay ahí por el 4. Y después voy a contarles, a ver, no lo voy a hacer, pero vamos a contar, ahora sí lo voy a hacer, no me agarré los más feos, ¿eh? Tampoco puedo en la primera clase meterles tanta información. Lo que les di hoy, aunque por ahí parece que no sé qué les parece a ustedes, pero es mucha información. Necesitan rato de ver cómo usarla. Voy a hacer esta, y con esta voy a cerrar. Esto está en la tabla básica. Es un solo término. Es e elevado a x cuadrado más x. X cuadrado más x está acá arriba en el exponente. ¿Esto está en la tabla básica? No, en la de composiciones. No, está otra vez en la de composición. En la de composición. E elevado a algo, yo les escribo un cachito de la tabla, queda igualito por derivo lo de arriba. Bueno, entonces la hacemos. F' de x, según la tabla de derivadas de cadena, es copio lo mismo por, y ahora derivo lo de arriba. Puse el paréntesis porque lo de arriba es gordito. ¿Se animan a derivar directamente lo de arriba? 2x más 1. Exacto. Como es una suma, derivo x cuadrado 2x más la derivada de x es 1. Y no pongo el prima porque ya derivé. Bueno, chicos, otra cosa más que les voy a decir, por ahí si googlean y buscan tablas de derivadas, les van a aparecer tablas larguísimas. Yo escribí la tabla que necesitamos en este curso, eso por un lado, y para la próxima, traer consulta. Que puede ser porque no me salió o porque quiero chequear si la derivé bien. Con esto tienen bastante y no hay que atrasarse. No hay que atrasarse. Derivar sería para el segundo parcial, chicos, como saber sumar. Y sin calculadora, ¿eh? Saber sumar sin calculadora. Básico, no puedo hacer nada. Así que a practicar. Nancy. A practicar mucho. Nancy, Sí. ¿podría mostrar la tabla de composición una vez más? ¿Cómo? Así. ¿Podría mostrar la la puedo tabla de mostrar? composición? Sí. Sí. Igual, chicos, esto... ahí va, ya va a llegar. Ahí está. Igual esto va a quedar en la grabación. Espero que hoy salga bien la grabación. Y si no sale la grabación, subo la pizarra, o sea, subo la clase para ver. ¿Ustedes igual quieren que la suba? ¿Necesitan que suba el pizarrón? ¿Como PDF? ¿O les alcanza con el video? Creo que el video está bien. Con el video está bien. Bueno, entonces, Sí, subo el video. Ahí está, ¿ven lo que hace Julie? Ustedes saben hacer todas esas cosas. Subo el video. Espero que se haya grabado bien. Y si no, subo la pizarra. Bueno, chicos,
los voy despidiendo. Practiquen mucho ya que les fue bien en el primer parcial. No se dejen estar, aprovechemos, así nos va bien en el segundo. Pásenle el link de no sé qué a Ivana. No sé de qué link habla, pero a que alguien se lo pase. Chau, chicos, nos vamos despidiendo. Chau. Chao, gracias. Chau. Nos Chau, vemos profe, gracias. el jueves próximo. Chau, muchas gracias. Chao. Chau, chicos. Chao, Nancy. Chau, Martín. Che, muy claro todo y muy didáctico, como siempre. Muy acelerado. No, muy bien, no, en serio. La verdad que fue claro y didáctico y yo creo que se llevaron una buena clase y entendieron bien. Bueno, y ahora tengo un ruido que no puedo sacar, así que voy a cerrar. Dale, un beso grande, que andes bien.